Bienvenidos, estamos en vivo, 21 horas 7 minutos. Medio país preocupado por la vacuna, la otra mitad por el desempleo. En esa coyuntura, el gobierno decide una inyección a la vena de los más pobres. 647 millones de dólares que le llegarán por distintas vías. A 570,000 desempleados afiliados al IES, 500 dólares por una sola vez, si ganaban menos de $1,000. A 238,000 familias, 120 dólares por bono en febrero, a 242,000, otros 120 en marzo, y 10,000 afiliados al Seguro Social Campesino serán reintegrados por 3 años a raíz de que lo perdieron durante la pandemia. En ese contexto, vamos a las elecciones en menos de 2 semanas, con 35 a 40% todavía indeciso, con 2/3 partes de 1.600.000 ecuatorianos mayores de 65 años que no quieren votar, y algunos candidatos que por audaces sorprendieron en el debate y afectan el voto útil, es decir, sin ninguna posibilidad de ganar, animan el voto de algunos por ellos. Por eso el tema de esta noche es democracia y elecciones, el dilema del Ecuador. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, seguimos en vivo, son las 21 horas 9 minutos. Dijo este espacio de opinión con crítica e independencia para abordar solo temas y protagonistas capaces de mejorar nuestras vidas, convencido de que el modelo de democracia republicana, guiado por la economía social de mercado, ha probado en los hechos ser la vía más segura hacia lo que la mayoría aspira: progreso, pero en libertad. Avanzar sin prosperar es ser libres para morir nomás. Y prosperidad sin libertad es sobrevivir cómodos sin decidir. Enseguida proseguimos con la agenda de este día, lunes 25 de enero del 2021. Y para eso me acompaña, como es usual entre lunes y jueves, Carla Larrea Falcón. Bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas noches. Primero que nada, una excelente semana para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. El tema de esta noche es democracia y elecciones. El dilema que vivimos los ecuatorianos. Y no solo porque elegimos un presidente, sino porque elegimos un destino. Carlos. Y empiezo con algún detalle de la noticia que les di hace pocos instantes. Desde Washington, el presidente Lenín Moreno, junto con Juan Sebastián Roldán y el ministro de Finanzas Mauricio Pozo, anunciaron una inyección a la vena, le decía yo, a los sectores más afectados por la pandemia, de fondos que se han reorientado, reasignado de créditos ya comprometidos por organismos internacionales, Banco Mundial, FMI y Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo propósito es, en el caso de los 570,000 desempleados afiliados al IES que ganan hasta $1,000, darles una compensación por desempleo de $500 una sola vez. A los 10,000 que se quedaron fuera del Seguro Social Campesino, reintegrarlos durante 3 años y extender, en otros términos, de eso se trata, la cobertura del bono en una primera fase el próximo mes a 238,000 familias adicionales con $120, y en marzo a 242,000 con $120 más, es decir, 480,000 familias adicionales de cobertura. Entre otros temas, esto es lo que trataremos hoy. Carla. Y justamente en relación a esta reasignación de fondos que acaba de anunciar el Gobierno Nacional, tendremos un informe de última hora para entender cómo será esta reasignación y a quién beneficia. Adicionalmente, tendremos nuestro reportaje de contexto, en donde tenemos la opinión de Blasco Peña-Herrera, quien es expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, y también Pedro Valverde, que es columnista y analista político del Universo. Un Zoom, un contrapunto por Zoom. Están invitados Paola Icaza y también Lolo Echeverría,
Echeverría. Ellos hablarán sobre el dilema que vive el Ecuador durante estas elecciones. Y tenemos el gran agrado y gusto de recibir aquí en nuestro estudio a Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República. Bienvenidos, señores vicepresidente, buenas noches. En breve le averiguaré más sobre este paquete económico de emergencia a sectores más vulnerables. Antes tratemos cómo ve usted el panorama político electoral en esta coyuntura tan especial, de la cual aporté algunos datos al comenzar. Hola Carlos, un saludo, un gusto estar aquí en TC. Le decía cuando entraba que me venían recuerdos de los momentos más duros de la pandemia, porque aquí nos tocaba agarrar fuerza y hablarle al país, ¿no? Y contarle lo que estaba sucediendo allá por abril. Qué días más difíciles. Pero bueno, aquí estoy de nuevo, listo para conversar, Carlos. Y sí, lamentablemente ocurrió lo que yo temía que ocurre, lo que advertí, que la falta de unidad iba a generar esta dispersión que hoy vemos, que usted ya la describió al inicio del programa, un número inédito de candidaturas, ratificando lo que siempre hemos sabido los ecuatorianos, que cantidad no es calidad y que esto perjudica a los ciudadanos, quienes desearían poder acercarse a las urnas conociendo al menos los nombres de todos los candidatos, porque ni siquiera eso llegamos a conocer. Peor aún la cantidad de propuestas, sus ideas, mucho menos sus listas de asambleístas. Entonces lo que estamos viviendo, lo que yo siempre advertí y lo que traté de evitar cuando salí de la vicepresidencia, lamentablemente ya llegó. Estamos aquí y estamos a pocos días de que se dé. Que no llegamos sobre mojado. Hay dispersión de candidatos, no hay dispersión del voto. Es decir, está claramente concentrada las preferencias en tres. Se puede discrepar en el orden, que son Arauz, Lasso y Yacu. Es correcto, y sin embargo, como la cantidad es tan grande, así tengan 1%, afecta. Ese es el tema, a eso voy. Y lo conversé en algún programa, Carlos, en algún momento contigo, y realmente eso es lo que ocurre. ¿Qué hacemos con ese 1% que yo mencionaba? Aunque tengan simpatías, nunca podrán cumplir lo que prometen, y seguramente por eso lo prometen. Sin querer llover sobre mojado, lo que te quiero decir es que los políticos del Ecuador tienen que entender que está bien que tengan su derecho a participar, pero hay un deber con el país, y a veces ese deber es saber renunciar, ¿sí?, a una posibilidad de ser candidato para aportar a construir un camino. No se dio, pero que quede de elección. Yo no quiero nunca que el pasado sea una sentencia, pero sí que sea una lección. ¿Cómo aplicamos la elección el 7 de febrero? A mí no me sirve el aprendizaje. La elección se la puede dar la gente en las urnas a quienes se meten a esto por meterse. Eso sí es verdad. Lo pueden hacer, sin duda. Yo creo que políticamente volver de un 1% es casi imposible, ¿no? Es decir, no votar por quienes o comprensivamente o irresponsablemente se postularon. Digo comprensiblemente porque algunos tenían que mantener oxigenado su partido, sí, otros tienen una expectativa futura y era el momento para ser conocidos. Mira que en la reforma del Código de la Democracia, en el veto que yo pude participar, se incluyeron mecanismos para que las uniones de partidos sean más viables y los partidos puedan, entre comillas, salvarse por unirse. Por ejemplo, si sacaban 5% entre 5 partidos, a la hora del cumplimiento de los requisitos del CNE era 5% para cada uno en esa contabilización. Entonces, pero sin embargo no funcionaron esos incentivos. Pero seguimos hablando del deber ser. Sí, está bien. Sí. De acuerdo. Okay. Hoy estamos, y lo que es como lo enfrentamos. Hoy estamos en una elección difícil. La mayoría de los ecuatorianos no tiene una identificación política clara. Esa es la verdad. Esto no es que es un país de correístas y anticorreístas, no. Aquí somos ecuatorianos todos, primero, y segundo, no tenemos afinidad política definida la mayoría de los ecuatorianos con nadie. Eso hace más difícil esa elección. Por ende, yo más allá de jugar un papel de decirte qué hacer porque no me corresponde, a mí no me educaron así. A mí me educaron mis padres sin decirme qué hacer, me dieron siempre las herramientas y los elementos para tomar yo mis decisiones. El trabajo que yo he tomado, cumpliendo lo que ofrecí, es brindar las herramientas a la gente, Carlos, para que tomen la decisión adecuada. Pero seguiremos en eso, sobre todo, ¿por qué ahora? ¿Por qué al ruedo ahora? ¿Por qué no una semana atrás? ¿Por qué una semana después? ¿Por qué ahora? Pero primero. Ahora que usted se entera, pero yo no he parado. ¿Y cuántas entrevistas me ha hecho usted desde que salí? Primero vamos al reportaje y luego seguimos con la propuesta. Enseguida el detalle del tema que estuvimos abordando hace un momento sobre cómo se va a hacer esta reasignación de fondos que va direccionado hacia los más pobres. Tenemos un comunicado de parte del gobierno. Bien. Ecuatorianos, pronto se cumplirá un año del más difícil momento que ha vivido Ecuador y el mundo en su historia reciente. El gobierno ha hecho su mayor esfuerzo para ayudar a los más necesitados. Para este 2021 les traigo muy buenas noticias. Gracias a las buenas relaciones con Estados Unidos y con los organismos multilaterales con cuyos directivos me reuní hoy y continuaré haciéndolo en los próximos días, hemos logrado los siguientes resultados. Óiganme bien, compatriotas. Hasta mayo
570.000 familias que perdieron su empleo recibirán $500 cada una. Además, 480.000 familias pobres recibirán por el bono de protección familiar $120 cada una. Y, además, 550.000 recibirán un bono mensual por su situación de pobreza. He cumplido con la responsabilidad de cuidar del Ecuador y de ustedes. Cada día hacemos lo correcto. Ok, yo quiero añadir algo para ser más específico. De estos 570.000 que mencionaba el presidente, es los que quedaron en el desempleo afiliados al IES y ganaban menos de $1.000. Estos dos grupos que señala, que recibirán $120 en febrero, 238.000 familias, y $120 en marzo, 242.000 familias, son adicionales que se ingresan o se añaden a la base del bono porque la pandemia los volvió otra vez a esa situación de vulnerabilidad. 550.000 tendrán un bono adicional y 10.000 afiliados al Seguro Campesino serán reintegrados por 3 años debido a que se quedaron fuera. Esto resume más o menos el paquete del gobierno, que incluye $647 millones en total aproximadamente para los sectores más afectados. Y yo creo que es una reacción directa, primero, de creatividad y flexibilidad, de fondos ya comprometidos, pero todavía no desembolsados, en una reorientación que hacen con los organismos multilaterales. Perdón. Pero que responde también al efecto que evidentemente ha tenido esta oferta de $1.000 de entrada apenas yo llegue al gobierno. ¿Qué opina usted de la forma que el gobierno está ahorita contrarrestando esto, señor ex vicepresidente? A ver, primero te lo digo claro, ex vicepresidente, yo manejo la misma información que pudiera manejar cualquier candidato a la presidencia de la República. Y yo lo que lamento es que los candidatos todos hablen de cosas a veces sin conocer lo que realmente ya se ha hecho o se está haciendo. ¿Todos? Yo diría que sí. Cuando hablaron de ¿Lazo vacunas, también? me parece que cuando hablaron de vacunas nadie supo explicar lo que pasaba. Me parece que cuando el señor... ¿Yacu también? Me parece que desconocen muchos temas que están ocurriendo. Cuando hablaban de educación superior, me parece que no conocen cómo está el tema de ser bachilleres, ya no existe, por ejemplo. Dicen, eliminaré la prueba, ya no existe, ¿verdad? Son unos ignorantes. Me parece que no se informan todos. Me parece que tomarse una candidatura presidencial hay que tomárselo un poquito más en serio. Y por más que te caiga bien o mal un gobierno, es el gobierno de tu país y tienes que estar informado de lo que ha hecho y de lo que no ha hecho, porque tú vas a asumir la posta de ese gobierno si es que llegases a ganar. Ya iremos a unas preguntas puntuales que envió la audiencia sobre eso. Sobre esto, Carlos, básicamente. Sobre este mecanismo. Los paquetes de protección social o transferencias monetarias sociales del Ecuador en el año 2018 eran alrededor de $600 millones al año. Ya esto es bono de desarrollo humano, Joaquín Gallegos Lara, todos los bonos que existen. Para el 2020 se llegó a 1.000, se hizo un incremento de algo más de $300 millones. ¿Por qué? Por la pandemia. Entre los bonos, el bono de emergencia se ayudó a la gente con un dinero en el tiempo que estuvieron encerrados en la casa por la obligatoriedad de combatir el COVID. Pero para este año ya estaban anunciados $1.400 millones, cuyos fondos provienen de 2 fuentes, pero esto es público: de los acuerdos con los multilaterales, que ya están firmados desde antes, y de los subsidios a los combustibles, que finalmente se le deja de dar un subsidio a quien tiene, que son personas como usted y como yo, que no necesitamos que nos subsidien nada, para darle a quien necesita. Eso es un cambio trascendental que ojalá lo sepan mantener. Pero la diferencia de este paquete... Y este paquete lo que ha hecho es sumar $300 millones adicionales de lo que puedo ver superficialmente. Más o menos 350. No correcto. tenía información preliminar, que lo que hace es, si tú comparas el 2017 con el 2019 con el 2021, es incrementar en $1.000 millones. Pero esos fondos no iban inicialmente a compensación social. Han logrado que los organismos internacionales acepten redirigirlos allá. Entiendo que hay unos fondos adicionales, no sé de qué fuente. Yo no soy parte del gobierno, insisto, no tengo ese nivel de detalle. La información que tengo es la que Ahora, es pública. ¿qué opina esa política ante la emergencia? Que siempre es necesario en una crisis económica tener la capacidad de inyectar dinero. El problema de la propuesta del candidato del socialismo del siglo XXI no es el hecho de querer incentivar la economía, sino la forma.
que todo gobierno está en la obligación, y en el mundo se ha hecho, y el Ecuador no es la excepción, de buscar cómo hacer llegar dinero a los bolsillos de las personas que están en una situación de crisis, que estamos viviendo la crisis más grande de la historia. Tomamos como ejemplo a los Estados Unidos hicieron eso, claro, en otros volúmenes, 1.200 No, ya lo van a hacer por dos correo. veces, lo van a volver a hacer. Por una segunda ocasión. Porque mientras no se acabe el COVID, no se acaba el problema económico Correcto. de nadie. ¿Cuál es el problema de hacerlo aquí entonces? Entonces, no, a eso voy. Es que se ha hecho, pero se tiene que hacer dentro de las posibilidades que el país tiene. Es que este discurso de impulsar la economía desde el Estado, que es el discurso de la escuela keynesiana que usted conoce bien, funcionaría muy bien en el Ecuador si hubiesen sido responsables con las épocas de bonanza y en vez de burlarse de la necesidad de tener ahorro líquido o fonditos como los llamaban, ¿ya?, hubiesen generado ese ahorro y tuviésemos con qué inyectar hoy. Pero lo cierto es que estamos en un país que enfrenta una crisis sin un centavo y que ha tenido que hacer magia para que esto no ocurra. El gobierno no va a tener $1.000 para darle a 1 millón de personas una sola vez, porque es una sola vez. A ver, yo creo que el gobierno actual estaba en la obligación de conseguir esos fondos y lo ha hecho, pero lo ha hecho sin coger lo ajeno. Si la preocupación de la propuesta... Pero si ellos piensan coger el presupuesto, que no es lo ajeno. No, los presupuestos tienen un financiamiento. Y ese financiamiento está aprobado o no, ¿verdad? Y este financiamiento en este caso viene de los multilaterales y es parte de un acuerdo con ellos que incluye un alto porcentaje para protección social. Le digo porque esto empezó en octubre del 2019. No es que empezó ahorita. Este trabajo se viene haciendo desde hace años. Se mejoraron las condiciones por la pandemia, ¿verdad? Pero en todo caso, a lo que voy, Carlos, es lo que no se puede hacer es ofrecer cosas que no tienen respaldo financiero. Pues. Y peor vas a decir... Sigo sin ver dónde falta el respaldo financiero para estos $1.000 para 1 millón de personas. Lo tomó el presupuesto, ha dicho Arauz, y se acabó la historia. El candidato dijo que lo iba a tomar de las reservas del Banco Central. En el presupuesto no hay recursos disponibles. El presupuesto está atascado. El Banco Central tiene cerca de $7.000 millones en reservas. ¿Cuál es el problema? Cuando debería de tener 12.000, ¿verdad? Porque se sacaron una parte que la devolvieron en papeles. ¿Cuál es el problema que saquen los 1.000 millones? ¿Qué es la plata del Banco Central? ¿De quién es la plata del Banco Central? Es tuya, no es del gobierno. Es tuya. Que en el pasado la hayan irrespetado, a pesar de haber tenido un discurso, lo cual es más crítico porque es realmente hipocresía, un discurso político muy fuerte, digamos aprovechándose de la tragedia del feriado bancario, están dispuestos a poner en riesgo las reservas líquidas de los bancos que están ahí, que no es de los bancos, son tuyas. Que porque tú no tengas una cuenta corriente en el Banco Central, como dijo por ahí un iluminado, ¿ya?, no significa que deje de ser tu dinero. Hay otra alternativa mejor. Agarrar ese dinero es cogerlo ajeno y ningún gobierno... Hay otra alternativa mejor que plantea él y que no la ha repetido de paso. Traer de vuelta $35.000 millones de ecuatorianos que están afuera. Que tampoco son de él. Está muy bien traerlos para mover la economía. ¿Pero qué? ¿Los va a incautar? ¿Cómo lo va a hacer? No, les va a poner estímulos. Que vengan acá okay. con Los pone aquí, los deposita en un banco. intereses. No son de él, son de los dueños de ese dinero, salvo que sean recursos ilegítimos. Ojalá diera una manito para ayudar tanto recurso ilegítimo. No está para eso el Estado y un gobierno manejando el Estado para hacer que vuelva la plata de los ecuatorianos allá. Mire, le soy sincero. El primer objetivo del Estado como tal, y no del gobierno, sino del Estado como tal, es recuperar los recursos mal habidos, ¿verdad? Yo creo que cualquier ciudadano esté en la libertad de hacer con su dinero lo que quiera. En mi caso, yo he decidido tener todos mis recursos en mi país, porque yo creo en mi país, porque aquí yo he aprendido a trabajar desde que tengo corta edad, porque he visto a mi familia hacerlo. En el caso del expresidente, la primera vez que vio $400.000 juntos, lo sacó del Ecuador. Entonces hay que predicar con el ejemplo en la vida. Si usted quiere pedirle a los demás que traigan la plata al país, debieron haber empezado ellos en su momento. Bien. Y nada es poco, Carlos. Nada es poco. Yo pregunté a la gente... Y que regresen depósitos que alguien tiene en el extranjero, si los tiene bien habidos. Enhorabuena, que confíen en un sistema que funciona hace 20 años. ¿Los tiene usted en el extranjero? Yo no tengo nada en el extranjero, Carlos, no tengo nada, nunca he tenido. Con preguntas de la gente volveremos en breve porque les advertí que usted iba a estar aquí y tienen una serie de interrogantes muy sugestivas que se me vienen a mí, pero más importantes son ellos. Carla. Además, cuando regresemos, vamos a tener un reportaje donde acogemos varios aspectos del perfil de su carrera, de la presencia política de nuestro invitado que ahora la retoma, y Carlos averiguará si su presencia tiene injerencia en las elecciones o ya no. Les recuerdo que estamos en vivo, que el 7 de febrero, quien no vota permite que otros decidan por esa persona. 21 horas, 26 minutos, dicen. Sí.
Abre fácil y gana fácil. Descubre las latas premiadas y gana 1 kilo de atún para disfrutar con toda la familia. ¿Sabías que Head & Shoulders Purificación Capilar Carbón Activado es nuestra limpieza más poderosa? Su fórmula dermatológicamente probada remueve impurezas y exceso de grasa, dejando tu cabello hasta 100% libre de caspa, hermoso y fresco durante el día. Head & Shoulders, el shampoo número 1 del mundo. Vitacema Zinc MK te invita a que si vas a divertirte, que sea al aire libre. Si vas a disfrutar en familia, que nada te preocupe. Arriésgate a vivir tomando todos los días Vitacema Zinc MK, ya que una ingesta adecuada de zinc te ayuda a fortalecer las defensas de tu organismo. Vitacema Zinc MK nos refuerza y nos encanta. MK. Nivea Men Deep con carbón activo, máxima eficacia y protección antitranspirante. Ahora con nuevas fragancias masculinas y 48 horas de máxima protección. ¿Quieres más? Prueba la nueva línea Nivea Men Deep. Nivea Men empieza contigo. Aunque él diga que no, ¿cómo vuelve Otto Sonnenholz a la palestra pública? Y la opinión de Blasco Peñarera Solá y Pedro Valverde. Cuando volvamos. Tuvimos que cerrar el taller, ya no teníamos para el arriendo. Encima los bancos, la luz, imposible. Apenas lleguemos a gobernar, vamos a disponer el refinanciamiento obligatorio de las deudas para que tengamos plazos más largos y a cuotitas más bajas. Andrés Arauz, presidente. Vamos a recuperar el futuro. Cumple tus propósitos 2021 tomando buenas decisiones. Elige Glucerna, la elección inteligente que te ayuda a controlar los niveles de azúcar. Toma el control de tu día. Toma el control de tu diabetes. Esto es fútbol. Muy pronto por TC. Seguimos con Vera a su manera. Estamos en vivo, 21 horas 28 minutos. Otto Sonnenholz es el invitado central de este espacio. Un dato adicional, solo 1 de cada 10 personas, según Click, que estuvo aquí su director ejecutivo ayer, ha leído el programa de gobierno del candidato que prefiere, como novedad. Carla. El retorno del ex vicepresidente Otto Sonnenholz a la palestra pública amerita la revisión de su trayectoria, cómo ingresó a ella, también qué es lo que generó, las reacciones que generó y también los temas que ha abordado al respecto de las propuestas que están dando los candidatos y que también serán analizadas en esta noche. Otto, como empezaron a llamarlo popularmente durante su ejercicio de tercer presidente de este gobierno. Era desconocido cuando defendió la libertad de expresión como radiodifusor y presidente de AER con apenas 30 años. A los 36 mantuvo la misma línea, firme y ponderada, pero además complementada con argumentos y ejecutorías que pronto lo llevarían a generar expectativas presidenciales. Yo creo que Otto llegó a darle una nueva imagen al gobierno de Lenín después de las vicepresidencias anteriores que fueron terribles. 2 sentenciados o 2 procesados por casos de corrupción terribles. Creo que Otto limpió mucho esa imagen. Fue delegado por el presidente para atender la pandemia en territorio con Juan Sebastián Roldán, el ministro de Agricultura y el máximo personero del IES, Jorge Watted, quien asumió un reto eludido incluso por militares: recoger cientos de cadáveres y enterrarlos. La cifra de fallecidos que nos muestra el INEC para el mes de marzo en Guayas es alarmante. Seremos inflexibles a la hora de aplicar la ley. Todos aquellos que por sus actividades están obligados a salir de sus casas, háganlo cumpliendo las normas de seguridad y de higiene. Sigamos cuidándonos entre nosotros, por favor. Sonnenholz tuvo niveles de aceptación por abril cercanos al 43%, mientras el presidente estaba en un 27% como aprobación de gestión. La imagen que tuvo y el sabor que dejó en los ecuatorianos, su paso por el gobierno fue muy positivo. La sorpresa y decepción vino cuando el único personaje idóneo para representar al gobierno sin ser su candidato, pero capaz de conectar con millennials y a la vez con quienes reclamaban siempre dignificar la política, renunció. No solo al gobierno, sino a su candidatura presidencial. Prefiero salir como entré, y eso haré.
Saldré de aquí con la frente en alto y de la mano de mi esposa. Él en el mes de agosto estaba sólidamente en el primer lugar, tenía la mayor intención de voto y bueno, decidió no participar y generó un vacío, ¿no? Generó un vacío indudablemente. Vacío que no se llena hasta estos momentos. La razón principal fue familiar. Su madre le dijo que de seguir en la política sería el causante de su muerte. Algo parecido le dijo a la familia de Jaime Nebot. Te hemos acompañado 40 años en la política, pero si te postulas a la presidencia, volveremos al país solo para estar contigo cuando te derroquen o te mueras. Esa deserción tuvo un efecto favorable. Dejar solo a uno de los 3 candidatos que se disputaban la tendencia, Guillermo Lasso. Y esa opción cobró fuerza cuando ocurrió lo que se creía imposible, una alianza Nebot-Lasso. Eso, sumado a la persistencia, ideas y seriedad del líder de Creo, lo consolidan en el grupo puntero. La discusión es si entrará en primero o segundo a la primera vuelta, pero su adversario no es hoy Andrés Arauz, sino el voto nulo, el voto en blanco y el ausentismo, que podrían dar el doble de peso en porcentaje a su rival porque este se cuenta de los votos válidos y el universo electoral que se reduciría apenas a 5 o 6 millones de electores. Están habilitados para votar hasta 13 millones de personas y en condiciones normales lo harían 10 millones. Van a haber 2 candidatos en segunda vuelta, estoy convencido que uno de ellos va a ser Guillermo Lasso, pues en segunda vuelta van a ser 1 contra 1 y el país va a tener que tomar una decisión, ojalá la correcta. ¿Cuál es el problema? Que el ausentismo, a quien menos afectaría es al voto de Arauz, cuyo electorado, por diversos factores, no es propenso a cambiar de opinión. La propuesta de Arauz es populista, irresponsablemente populista. El señor dice que ha negociado 5 millones de vacunas con el presidente de Argentina, Fernández. Porque cuando él dice que las vacunas son las del laboratorio AstraZeneca, que es en coordinación con la Universidad de Oxford, ¿ya? No tiene nada que ver el gobierno argentino. El resto sí. O duda, o cree mejor no votar, o si concurre lo hará en blanco o anulará su voto. Al Ecuador puede pasarle lo que pasó en Quito, un alcalde con apenas el 21%, porque el resto se dividió entre 6 candidatos o no fue a votar. Para tenerlo más claro, Yunda tuvo 299,000 votos y no fueron a votar 366,000 personas. ¿Ahora se entiende? (21:35), estamos en vivo. Nos pueden seguir también en redes sociales por Facebook Live de TC Televisión. Mil gracias a la cantidad de sugerencias, llamadas o preguntas que hay. No puedo dar paso a todas. Fernando Aguirre, cuya cuenta sigue La Familia, la mantiene, pregunta: cuando un virus letal se discrimina en el mundo, las autoridades tienen una carrera contra el tiempo y deben permitir la cooperación interinstitucional para reducir su contagio y bajar mortalidad. ¿Cómo dar este paso? Bueno, en el caso del Ecuador, el Ecuador fue el primer país en tomar decisiones importantes en materia de pandemia. De hecho, me causa curiosidad ver cómo recién Estados Unidos y Europa toman en este mes medidas que tomó Ecuador desde que yo estaba en la vicepresidencia, ¿no? Restricciones a los viajeros, aislamiento a la llegada, pruebas COVID antes de embarcarse. Y eso se hizo con esfuerzo interinstitucional. El COE era una sumatoria de instituciones, no era un vicepresidente o un ministro, era una mesa de alrededor de 30 personas que tomaban las decisiones. Pregunta en cambio Rolando Charvet: ¿por qué se dejó ganar de la ministra Romo? Esos son los mitos de yo no he tenido ninguna bronca o pelea con María Paula. Juan F. Andrade pregunta: él dijo que iba a contribuir a que el Ecuador no se vaya por la vía tiránica en este tiempo de elecciones. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Apoya la única opción democrática para salir del socialismo del siglo XXI? Bueno, primero, yo no estoy apoyando específicamente a nadie, lo he dicho en varias ocasiones. En todo caso, lo que sí quiero decir es que mi trabajo para evitar ese camino lo he hecho desde que salí y lo he seguido haciendo. Hablaban del retorno mío, yo he dado entrevistas, lo que pasa es que impactó un poco las aclaraciones. Yo he dicho que ha vuelto a la palestra pública, no he hablado de retorno. He estado en la palestra pública desde que salí, básicamente, salvo el mes que estuve enfermo. Lo que pasa es que tuvo alto impacto en mis respuestas a unas mentiras, y por si acaso lo mío no es personal contra nadie, Carlos, sino que si mienten,
y en temas tan sensibles que me parece que abusan de la sensibilidad de la gente en un momento tan delicado, creía que había que aclarar. Enseguida vamos a analizar eso. Antes de evacuemos la última interrogante de redes sociales. De múltiples que llegaron, entiendan que no puedo incluir todas. Galo Castro León. En segunda vuelta tendremos dos opciones, una que nos lleva al despeñadero y otra a una presunta salida del hoyo, donde nos dejan estos 14 años. ¿Hasta cuándo esperaremos por su apoyo decidido, frontal y categórico? Aquí estoy, como les dije, para darles las herramientas para que ustedes tomen una decisión acertada. A mí nunca me dijeron qué hacer y yo no se los voy a decir a ustedes. Las herramientas son combatir algunas mentiras, ha dicho usted. Correcto. ¿Cuáles le indignaron? Bueno, primero la de las vacunas. Me parece a mí que salir y más me indignó que nadie que estaba ahí le supo refutar. Pues yo estaba viendo esto y digo, ¿cómo puede ser que 15 personas que aspiran a la presidencia no sepan cómo es el plan de vacunas? Porque no es el plan de vacunas de un gobierno, es el plan de vacunas del Ecuador. ¿Por qué cree que eso pasó? Porque me parece que la gente no se informa. No, la estrategia recomienda a los candidatos no interactuar con el otro porque lo creces y le das importancia, que tienes que ignorarlo y que justamente refutar queda para personajes como usted. No lo sé, yo no sé cuál es mi rol en esto. Yo tengo una opinión, alguna gente la ha de valorar, otros no. Yo lo que tengo es la obligación de decir la verdad. Y la verdad siempre ha sido mi mejor herramienta en la vida pública y en la privada. Bueno, lo de las mentiras fue vinculado con las vacunas, ¿con qué otros temas? Algunos, lo de, por ejemplo, mire, es una afirmación... Banco Central. Ya, que los fondos del Banco Central se los puede tomar así nomás. Que el Banco Central puede hacer intermediación financiera. Es terrible. Ese dinero es liquidez a la que la banca debe de poder recurrir de forma inmediata cuando la necesite para dársela a sus dueños, que son los depositantes. ¿Y cuál es el problema, por ejemplo, con una renta mínima básica de $400 para ecuatorianos que no tienen empleo? No sé quién ha propuesto eso, porque, por ejemplo, el candidato Arauz ha dicho que no. Yo creo que las cosas tienen que hacerse en función de lo que es sostenible. Hay una mejor, desdolarización amigable. No, eso es una locura, ¿no? Que ahora la niegan, pero claro, la han escrito siempre, no solo él, el expresidente también hablaba de que la dolarización era una tragedia para el Ecuador, y yo cuando veo los indicadores económicos solo veo que este país, la única decisión económica que le ha permitido, no a los ricos, a los más pobres, alcanzar niveles de vida mejores es la dolarización. No es locura. ¿No? Miren lo que decían de Chávez y emprendió por allí, Maduro sigue peor. Miren lo que decían de Fernández y el camino populista de Argentina. Pero yo le explico cómo se lleva a la desdolarización desde la irresponsabilidad en la administración de lo público. A mí me criticaron por decir en octubre que la medida de los combustibles tenía que ver con temas de equidad y temas de fortalecimiento de la dolarización. 2019. Ya, ¿por qué? Cuando usted gasta más de lo que le ingresa, lo puede hacer una vez, 2 veces, 3 años, 4 años. No lo puede hacer 14 años. Ni en el gobierno, ni en su casa, ni en su empresa. Si usted lo hace 14 años, llega el momento en el que ya nadie más le presta. Y si usted no ha ajustado su gasto, no va a tener cómo pagar sueldos a los profesores, a los médicos, a los policías. ¿Qué hace? 1 mes no les paga, 2 meses no les paga. ¿El 4º mes qué hace? Empieza a imprimir cualquier papelucho. Pues. Sus respuestas me abren solo múltiples preguntas que abordaremos en la parte final. Y me espero hasta entonces. Proseguimos con otro tema y luego retomamos esta conversación. Carla. Al regresar analizarán el dilema que vive nuestro país en este momento electoral. Tendremos un contrapunto por Zoom entre Paola Icaza y Lolo Echeverría. Pero antes de irme quiero dejarles con una reflexión. Si usted no vota, dejará que otra persona tome la decisión por usted. Estamos en vivo, son las 21:46. Muévete a los combos Movistar y disfruta todos los beneficios. Atrévete a soñar que Ecuador puede cambiar. Atrévete a creer que juntos podemos más. No te conformes con las promesas de siempre. Atrevámonos juntos a conseguir lo que el Ecuador necesita. Crédito barato para producir, desayuno escolar para nuestros niños, equidad salarial e igualdad de oportunidades para todos. Soy Vilma Andrade y con tu voto por la 12 empieza un cambio de verdad. Vilma Andrade, asambleísta nacional. Javier Herbas, presidente. Vota todo 12. No es lo mismo chatear A ver, mami, que vernos. En Movistar sí te damos videollamadas, llamadas y chat de WhatsApp gratis por 7 días en tu combo de $3. Además, 1 giga para navegar y 1 giga para Facebook e Instagram. Muévete a los combos Movistar. Movistar.
Proseguimos enseguida con una opinión vía Zoom mejor dicho, un contrapunto entre Paola Icaza y Lolo Echeverría respecto a este tema, elecciones y democracia, el dilema del Ecuador. Si tu hijo no está creciendo adecuadamente, complementa su alimentación con Pediasure, que contiene los 5 grupos de nutrientes esenciales que apoyan su crecimiento y fortalecen sus defensas. Ahora reforzado con arginina y vitamina K2, que apoyan el crecimiento de los huesos. Con Pediasure, ayúdalo a llegar más alto. Sabemos que siempre quieres proteger a tu pequeño absolutamente de todo. Apoya su alimentación con leche de crecimiento Nido, porque contiene hierro, vitaminas A, C, D y zinc que ayudan a fortalecer su sistema inmune. Recuerda que Nido es protección avanzada para cada etapa de su desarrollo. Nido, tu amor, su futuro. Juntos y revueltos. Un hogar unido es un hogar feliz. Juntos y revueltos. De lunes a viernes, 8 de la noche. Solo por TC. Seguimos con Vera a su manera. 21:43. Ahora vía Zoom. Pedimos una opinión de Paola Icaza Oneto y de Lolo Echeverría respecto a democracia y elecciones, el dilema del Ecuador. Paola actualmente es docente y coordinadora del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo CESDE de la Universidad de Espíritu Santo, economista con concentración en relaciones de este tipo, económicas, máster en ciencias y en política de comunicación. Lolo es un articulista del comercio muy reconocido, ha sido director de medios de comunicación y es de los escritores y directores más valorados en el país. Paola y Lolo, bienvenidos, buenas noches. Tienen ustedes 1 minuto para dar su opinión sobre el tema propuesto. 10 segundos antes les recuerdo el tiempo porque automáticamente el micrófono se apaga luego. Adelante, Paola. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, yo primero, el gran dilema creo aquí es que obviamente estamos en campaña, los candidatos están ofreciendo, pero estamos saliendo de una crisis sin precedentes, grave, no como las normales crisis económicas. Esto es una pandemia y obviamente ha tenido repercusiones gravísimas. Entonces es un problema económico grave y necesitamos recuperar la confianza y creo que ese es el gran dilema. Tenemos 16 candidatos, tenemos que superar los traumas de corrupción, tenemos que estar de acuerdo con políticas de Estado y, como decía Otto hace un rato, no de gobierno, sino de Estado a largo plazo, porque obviamente el desarrollo, el progreso, solo se logra a largo plazo. No tenemos que pensar en los próximos 4 años, sino 8, 12, 20. Así se construye un país. Bien, Lolo, buenas noches. También, buenas noches, Carlos. Adelante. Democracia y elecciones no es un dilema, porque no es lo uno o lo otro. Las elecciones son un elemento de la democracia, pero otro elemento, para citarlo, es, por ejemplo, quién pone los candidatos y qué responsabilidad asumen. Sin partidos políticos no hay democracia. Los partidos políticos son los que ponen los candidatos y tienen que hacerse responsables de ellos. Pero esto no se sabe. Tomemos el propio caso del expresidente Sonnenholzner. Él no hizo militancia partidista. ¿A qué partido pertenecía? ¿Puede un independiente entrar al gobierno? Por supuesto. Pero ¿con quién se sentía afín? Había 4 partidos en el gobierno. Alianza País, 10 segundos. Un partido de cada hermano del presidente y ruptura de los 25. Bien, enseguida profundizamos en eso. Paola, antes, usted decía que lo importante es generar confianza. Hay tiempo en 2 semanas para generar confianza y si no es así, ¿qué indicadores tomar en cuenta para quienes alguna o mayor confianza generan? A ver, indicadores, me voy a inclinar hacia el tema económico, que es lo que manejo, pero creo que, bueno, el tema de trabajo es verdad que es muy difícil, todos prometen trabajo, pero obviamente, ¿cómo? ¿No? Entonces sí,
es verdad, inversión, pero crear las condiciones. Tenemos esta ley laboral de antaño que obviamente hay que cambiar pronto. Y obviamente todo el mundo está pensando, insiste en las ofertas de tanto trabajo, y hay que conseguirlas, pero hay que cambiar esa ley, y nadie quiere decir que la ley tiene que proteger al empleo y no al empleador. Entonces es el cómo. Obviamente sabemos qué, pero el cómo, ¿verdad? Entonces sí, confianza en 2 semanas, complicado, pero el tema de trabajo creo que es de lo más... Siempre soy profesora, entonces con mis alumnos siempre hablamos de trabajo, la importancia, la repercusión que tiene en la vida de una familia, porque tiene que ver con los ingresos y tiene que ver con muchos otros temas. Lolo, puedes completar el hilo de pensamiento ahora que estabas desarrollando, poniendo énfasis en que Otto Sonnenholzner es un independiente e irrumpió con esa característica en el gobierno. Lo complemento diciendo, ok, ¿de qué manera sirve esa símil para darnos alguna orientación en esta proliferación de candidatos? Que hay que elegir con coherencia. Hay que elegir un gobierno coherente, y el gobierno no es solo el presidente. El gobierno es el equipo de gobierno, el partido de gobierno. El partido le dota de ideología, de dirección, de objetivos. Si no hay esa coherencia, entonces el gobierno no puede ser en ningún caso eficaz. Corto y contundente. Intervención final. Paola, si lo clave es el empleo y uno de los resortes, motivar inversión, cómo saber quién de verdad, porque todos la proponen de alguna manera, o algunos la proponen de alguna manera, quién de verdad lo hace con bases sólidas. ¿Con más? Con bases sólidas. Con bases sólidas. Bueno, sí, hay algunos, creo que he escuchado con atención los debates, y la verdad es que sí hay algunos. Carlos, yo quisiera decir que todo esto que le estamos planteando de la confianza y del trabajo y de los ingresos familiares son sujetos a que se mantenga la dolarización. Y creo que eso es clave. Estaba leyendo que el 89% de los ciudadanos considera que el país no debe dejar el esquema de dolarización. Y es increíble que hay candidatos que ya han mencionado la palabra desdolarización, y aún así uno pregunta, ¿quieres desdolarizarte? No. ¿Quieres convertirte en Venezuela? No. ¿Por quién vas a votar? Por ese candidato. Entonces, tal vez todavía como que no se ha hecho ese enlace o ese link, ¿verdad?, entre esas candidaturas y el tema de dolarización. Entonces, todos los trabajos, inversión extranjera, todo lo que hablamos de temas económicos importantísimas, con una base que tiene que ser la dolarización. Gracias, Paola. Lolo, tú en cambio situabas la necesidad de que haya un gobierno coherente y un equipo coherente. ¿Cómo puede distinguirlo el votante a 2 semanas de ir a las urnas? Porque también en la elección presidencial hay elección legislativa. Y entonces, si una persona elige conscientemente a un presidente, tiene que dotarle de instrumentos. Es su obligación como elector. Y uno de esos instrumentos es el equipo legislativo. Pero además tiene que asumir su responsabilidad el elector. Cuando elegimos un presidente, no elegimos un jefe, un capataz, elegimos un representante, y por lo tanto tiene que continuar el elector con el examen de si cumple o no cumple las promesas que ha hecho. Muy claras claves las que ustedes han dado, herramientas y orientación para que el voto sea responsable el 7 de febrero. Mil gracias de verdad. Carla. Quedan múltiples puntos por analizar, por conversar con el ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. Y lo haremos al regresar en la parte final de la entrevista que realizará Carlos, y donde yo también participaré con un par de preguntas. Pero quiero dejarles con una reflexión. Debemos pensar qué queremos para nuestro país, qué queremos para nuestros hijos. No perdamos la oportunidad este 7 de febrero de dar nuestro voto y expresar nuestra voluntad. No permitamos que otros tomen la decisión. Estamos en vivo, son las 21:51. Ahora abre fácil y gana fácil. Descubre las latas premiadas y gana 1 kilo de atún para disfrutar con toda la familia. Abrir una caja de cereal Chocapic te hace tan feliz como correr descalzo sobre el césped. Chocapic, alimenta los pequeños momentos de felicidad. Prueba ya el nuevo Chocapic Duo y sus hojuelas bicolores con sabor a chocolate y dulce de leche. ¿Qué? ¿Cómo?
¿Qué te pasó? ¡Otra vez me cobran de más! Amiga, date cuenta, muévete un plan Movistar. Ellos sí te dan precio final, como el plan básico de $16. Precio final. ¡Final! ¡Final! ¡Finalísimo! Con gigas para navegar, gigas para redes sociales, llamadas ilimitadas y la cerecita del pastel, horas de YouTube gratis. ¡No se diga más! Y tú, muévete a los planes Movistar. La pregunta que todos me formulan: ¿qué sentido tiene que el ex vicepresidente Otto Sonnenholz le plantee estas salidas si no quiso ser el quien abra la puerta? Nuevo Savital Anticaspa con menta y eucalipto. Mami, ¿está nevando? No te preocupes, la caspa es un problema muy común. Ay, no, es que los champús anticaspa son carísimos. No me dan el brillo y la suavidad que busco y me lo dejan reseco. Ahora es posible eliminar la caspa y tener un cabello hermoso con el nuevo Savital Anticaspa con menta y eucalipto para toda la familia. Nuevo shampoo Savital Anticaspa combina el poder de la sábila con la menta y el eucalipto en su fórmula anticaspa científicamente comprobada que elimina hasta el 100% de los rastros de caspa en el cuero cabelludo, controlando la picazón, dejando tu cabello más brillante, más suave y hermoso y a mejor precio que otras marcas. Con el nuevo Savital Anticaspa, tu cabello suave, brillante y hermoso. En este momento, inicia el horario C, solo para público adulto. ¿Por qué no hay quien detenga toda esta pasión? En TC, buscamos a los mejores para llevarlos al siguiente nivel. Soy el mejor, muy pronto por TC. Seguimos con Vera a su manera. (21:54), seguimos en vivo. Gracias por la cantidad de comentarios y preguntas. Y le decía, la mayoría convergen a una que se resume más o menos así: ¿qué hace él proponiendo qué hacer cuando pudo ser él el que lo haga? Creo que hemos hablado yo personalmente bastante de eso, ¿no? Yo salía a proponer un camino para el país, no para mí. Me criticaban porque decía que quería ser candidato, decían, a pesar de que yo había dicho siempre que no iba a ser, públicamente además. Y luego cuando no me lancé me criticaron por no lanzarme. Así es la vida pública. Yo siempre he sido coherente con lo que he dicho y lo que he hecho y siempre he transitado el camino de la verdad. Hoy estoy haciendo lo que mi conciencia me dice que tengo que hacer, por mi país, no por mí. Según Correa, su presencia ha ido más allá. Él cuenta que usted fue, si no determinante, influyente para que escogieran a Arauz y lo explicó en estos términos. Miren. Uno de los factores probablemente que si usted quiere, logró consenso alrededor de Andrés, es la necesidad de esa cara joven, de renovación, y que Otto Sonnenholz estaba como candidato, y que hablando en nombre de la juventud, entonces dijimos, bueno, pongamos un joven progresista que le diga a los jóvenes la realidad, por dónde es el camino. Finalmente se retiró Otto Sonnenholz, pero también eso fue uno de los factores que se analizaron. Eso se lo dijo a punto de orden de los colegas de Radio Centro en Guayaquil 101.3 FM. Que se ponga de acuerdo, pues un día dice que soy la razón por la cual nombro un candidato, otro día dice que soy intrascendente. Yo creo que el hombre primero que se ponga de acuerdo qué piensa, qué hace, y le voy a dar un consejo que no debería de dárselo porque le va a beneficiar, pero sale a defender a alguien que quiere que sea presidente de la República. Cada vez que yo abro la boca, el que responde es él. Creo que debilita, o mejor dicho, más bien, fortalece esta percepción de la gente de que él necesita ayuda de alguien más, digamos, y alguien que necesita eso no puede ser presidente. Pero explicó el fenómeno. Y no quiero decir que un presidente no necesite asesorarse y acompañarse, pero se pierde. Usted apelaba a un grupo de jóvenes, a un target muy singular, especialmente los denominados millennials. Y cuando había la expectativa de su candidatura, Arauz fue justamente posicionado para apelar a ese grupo de millennials, así que en parte usted es corresponsable de esa decisión. Ahí hay un error porque, digamos, usted no apela a ese grupo por la edad. Bernie Sanders era el que mayor voto joven tenía en los Estados Unidos. Usted no es un tema de edad. Se apela por las causas que se acogen. Ni la edad es sinónimo de experiencia tampoco. La trayectoria es lo que marca la vida de un ser humano y sus causas son las que marcan con quién se identifica. Su renuencia a decir por quién va a votar
¿Tiene que ver con los distanciamientos y resentimientos con Lazo? No, a ver, yo no he militado ni milito en ningún partido político, nunca lo he hecho. Decía Lolo Echeverría, ¿con qué partido del gobierno se identifica? A mí no me invitaron a sumarme a un partido, a mí me invitaron a sumarme a un gobierno. Por mí votaron todos los partidos de la Asamblea menos uno. Esa no fue mi pregunta. No, entonces... Mi pregunta es si su falta de endoso directo obedece a esas distancias. Jamás yo pondría un tema personal por encima de los objetivos del país. Yo lo que he hecho, lo he hecho pensando en lo que es correcto y como lo he explicado varias veces, a mí no me parece que yo tendría por qué decirle a nadie por quién votar. Yo no tengo partido, no tengo militancia y yo sí puedo contribuir con las herramientas para que tú tomes una decisión. ¿Hace mal entonces Nebot en decir por quién votar? Bueno, él tiene partido, tiene militancia, tiene candidatos, está en la obligación de decir por quién votar. Yo no. Si la gente malinterpreta su posición, miren, lo ideal era alguien como yo. Como no hay nadie como yo. No he dicho eso. No, si malinterpreta su posición, ¿ya? Voten nulo, voten por quien quiera, o voten en blanco. Jamás pediría el voto nulo, ¿ya? No lo pediría. Creo que le están haciendo el juego, como explicaron en el reportaje, a alguien más, los que piden el voto nulo, ¿verdad? Jamás lo pediría. Estoy dando herramientas que te permiten saber que hay quienes proponen un camino cuyo destino ya lo conocemos porque la historia nos lo ha demostrado en exagerada cantidad de ocasiones y la tenemos a la vuelta de la esquina en cada semáforo de nuestro país. Ellos no tomaron ese camino. Tuvieron 10 años para terminar como Venezuela y nunca fueron hacia Venezuela, aunque quisieron en algún momento ir a Venezuela. ¿Cuánto tardó Chávez en destrozar ese país? Díganme usted, porque en Venezuela las cosas iban muy bonito como hasta el 2014. ¿Usted sabe cuándo llegó al poder Hugo Chávez? 1998. Correcto. Entonces esto no es inmediato. Yo lo que sí sé es que cuando asumí el desafío de entrar al gobierno, lo hacía justamente porque sabía hacia dónde estábamos yendo y quería ayudar a cambiar ese destino. El que frustró ese proceso de continuidad de ir hacia el socialismo del siglo XXI fue realmente Lenín Moreno, con una actitud que llama traición Correa y que en realidad fue liberación. Yo lo que digo, no tengo por qué defender al presidente, él lo sabe hacer mejor que yo, es un hombre hecho y derecho. Pero lo cierto es que el Ecuador, en términos generales, era un tren a toda velocidad destino a Caracas. Y lo que se ha logrado es detener el rumbo, desacelerarlo. Pero no le hemos cambiado el destino. ¿Qué elementos o propuestas dejan entrever que se quiere ir a lo mismo con otro nombre llamado progresismo, por ejemplo? Bueno, el nombre lo han usado siempre. Y claro, tú te puedes disfrazar y ponerte los membretes que quieras. Lo cierto es que es un modelo que está... Hoy vi, por favor, deberían de analizarlo. Vi justamente una noticia antes de venir acá de la inteligencia colombiana respecto a la injerencia de Venezuela y Cuba en los procesos políticos de América Latina, desde las protestas de octubre que fueron en Chile, curiosamente solo en los países que no están en esa tendencia, ¿no? Chile, Ecuador y Colombia, y que hoy quieren meterse nuevamente en las elecciones. Entonces, mire, ese modelo, entre otras cosas, más allá de su insostenibilidad económica, porque es un modelo de puro despilfarro, de irresponsabilidad, de autoritarismo, de demagogia, tiene además algo que a mí en lo personal me afecta, porque una causa mía, posiblemente la más importante, es la verdad y la honestidad. O sea, para ellos es injerencia y es violación a la soberanía cuando el país que interviene no es el que les agrada. Pero si es un país alineado con ellos, muy bien que intervenga. Eso es doble moral. Señor ex vicepresidente. Eso es doble moral y eso no se puede permitir. Carla anticipó que le quiere hacer un par de inquietudes, así que es momento de pasar con ellas. Bueno. Muchas gracias. Sí, bueno, de toda la información que he escuchado en esta noche, quisiera saber cómo lograr que las nuevas generaciones que tienen tanta apatía por la política, que están tan desamorados, o sea, no quieren la política, no quieren embarrarse, ven que es corrupción. ¿Cómo lograr generar una nueva generación, por redundar, de políticos, de gente correcta, con otros valores? Mira, Carlos dijo que yo representaba una utopía, en alguna forma lo dijo. Una utopía en la que creyeron muchos ecuatorianos. Cuando yo salí de la vicepresidencia salí con 67% de aprobación. No es ninguna utopía, la verdad no es una utopía. Unirse por objetivos y no dividirse por ideologías no es una utopía. Y los jóvenes, lo que hemos sido es víctimas de lo que desean muchos, no todos, pero muchos malos líderes políticos, convertir a la política en una cloaca para ahuyentar a los buenos y atraer a los malos. Y lo que tenemos que ponerle es un alto a eso. Yo he podido demostrar que se puede hacer un trabajo en la vida pública. Sí, a veces recibiendo insultos, ofensas, las redes sociales lamentablemente acelerando la velocidad de la mentira, pero también dejando un mensaje de que se lo puede hacer con honestidad, con respeto, con austeridad. Bueno, parte de esta responsabilidad también viene de los partidos políticos. Se supone que deberían tener, si no bien escuelas,
sembrar en los jóvenes de esa necesidad de entrar a la política, de profesionalizarse, de conocer de economía, de estadística. Pero ¿qué está pasando? Sabemos que hay 289 partidos. ¿Y dónde están las nuevas generaciones? Mira, creo que lo otro, y con esto iba a terminar, que creo que complementa la idea en general, lo otro es tener claro que la mayoría de las cosas que nos importan a los jóvenes y a todos solo pueden ser modificadas a través del servicio público. Entonces es casi una obligación al menos estar informado y activamente opinar y participar, sino también meterse de lleno. Y que nos den también oportunidad. Por supuesto que sí. Gracias. Por supuesto que sí. Gracias a ti, Carlos. Concluyamos, señores vicepresidente, y otra vez abrumado por la cantidad de comentarios, preguntas y críticas también, y enriquecido ciertamente por ellas. Usted se ha dirigido a quienes pensaban votar en blanco o nulo especialmente. Con sus definiciones ha apelado mucho a reducir la indecisión. ¿Qué les dice a quienes por temor al contagio no quieren ir a votar? Bueno, evidentemente es un temor justo, legítimo, pero hay forma de hacerlo sin poner en riesgo tu salud. Creo que el Consejo Nacional Electoral todavía tiene que aumentar sus campañas de explicar cómo va a garantizar nuestra salud en estas elecciones. ¿Usted no lo tiene claro? Me parece que yo lo tengo claro y yo sé cómo hacerlo, pero creo que el Consejo Nacional Electoral está en la obligación de explicarlo mejor, Carlos. ¿Se le puede pedir peras al olmo a estas alturas? Es una responsabilidad de ellos, nadie más lo puede hacer por ellos. Ese es otro elemento que disuade a mucha gente de votar. Lo caótico, desorganizado y tardío del proceso. ¿Qué decirle a esa gente? No me pidan que vaya a votar. Es más, la crítica es para los periodistas. Usted se ha pasado diciendo que es un desastre. Y ahora nos piden que vayan a votar. Es así, lamentablemente la crisis del COVID no termina. Estamos teniendo un enero muy difícil. Los problemas del comportamiento ciudadano en diciembre están pasando secuela. Habíamos logrado desde mayo como país, porque esto es un... Vean. Entonces está bien, quédense en casa. Carlos, ¿Por un virus que mata 1%? No, a ver, yo no estoy diciendo que se queden en casa. Estoy diciendo que hay formas seguras de salir a votar siempre y cuando sean adecuadamente comunicadas. Es lo que estoy diciendo. Bien. ¿Ya? Nada más. Entonces creo que no están siendo adecuadamente comunicadas. Y lo que le decía es que desde el mes de mayo hasta diciembre, las cifras de mortalidad del país habían sido estables, es decir, iguales, menores o levemente superiores a lo del año pasado. Y estamos por cambiar esto en enero. Por favor, esto no ha terminado. Falta poco, sí, pero no ha terminado. Gracias, señores vicepresidente, Carlos, por ampliar, sí, y reiterar sus criterios de estos últimos días con esta amplitud. Vea, Carlos, si queremos evolucionar debemos de dejar de creer en dulces mentiras, ¿verdad? Las verdades a veces pueden ser dolorosas, pero hay que dejar de creer en dulces mentiras para terminar con tanto amargo dolor. Un claro corolario para su intervención. El mío, en cambio, es este. La ponderación, madurez, sentido democrático e independencia del ex vicepresidente Otto Sonnenholzer son muy orientadoras, especialmente para el universo de la población joven que lo identificó con los aciertos de este gobierno y curiosamente no con los errores. No es tiempo de llover sobre mojado, como le decía. Es decir, insistir en que no debió renunciar o que si lo hacía debió aceptar una candidatura presidencial. Por eso habrá una responsabilidad que en muy pocos meses tendrá un juicio claro de la crítica de la historia. Es respetable su concepto de política seria, que empiece por construir una estructura afín a lo que busca y capacitar cuadros de tal manera que tenga una legión de transformadores en torno a un modelo, no solo a un líder ideal. Muchos han soñado eso. Rodrigo Borja es el que más se me viene a la cabeza como mejor ejemplo. Concluido su gobierno, jamás pudo hacer que esa estructura permanezca en función de una causa y no de un líder. Buscó sin éxito incluso una segunda presidencia en el 2002. Entonces, el sueño de Otto Sonnenholzer es respetable. Pero para llegar a un país que lo permita, él y otros actores de la vida pública con claro sentido de lo que es una democracia, deben definirse ahora. Es ahora, cuando aún estamos a tiempo de evitar lo que no se pudo el 2006, porque el discurso del socialismo prendió ante un país decepcionado a los partidos políticos en 25 años. Hoy lo está en cambio de los gobernantes de los últimos 14 años. Pero la salida no radica en escoger a quien nos recomienda un condenado por la corrupción de la justicia y los jueces puestos por él mismo. No todos lo ven, lo entienden o lo creen así. Es más, a unos cuantos no les importa porque el escogido les ofrece $1000 enseguida.
Advertir a dónde lleva eso corresponde a quienes salieron limpios de la función pública y han resuelto no quedarse cómodos en su vida privada. Carla. El día de mañana analizaremos esta ayuda emergente que está direccionada a los más pobres y que ha sido el anuncio reciente del gobierno. Y yo quiero insistir en este tema. Votemos, vamos este 7 de febrero a votar. No permitamos que otras personas tomen la decisión más importante que tiene nuestro país. Nos acompañarán en la jornada de mañana el director del IES y un ministro de Estado. Hasta entonces, buenas noches. Esto fue Vera a su manera.